Muchos están metiendo inteligencia artificial y están rompiendo con su liderazgo. Soy Salvador Holguín, coach ejecutivo. Acá te comparto 2 decenas de ideas concretas para que la inteligencia artificial, la gerencia y recursos humanos generen un impacto real. Aquí hablamos de liderazgo, liderazgo de verdad. El liderazgo tal cual como lo conocemos ya no alcanza. Y quiero explicarte por qué estoy iniciando esta serie nueva. Durante años hemos hablado de liderazgo, cultura y desarrollo humano, pero el trabajo cambió, las organizaciones cambiaron y el liderazgo tradicional ya no alcanza. La conversación sobre inteligencia artificial se ha centrado en tecnología, en eficiencia, herramientas, pero ese no es el verdadero cambio. El verdadero cambio es organizacional, es humano y es estratégico. Estamos pasando de organizaciones diseñadas para personas a sistemas donde humanos y agentes inteligentes trabajan juntos. Esto redefine roles, decisiones, responsabilidad y cultura. A esto le llamo yo el sistema humano IA. No hablo de tecnología, hablo de cómo cambia el rol del líder, del gerente y de recursos humanos. En esta serie exploraremos cómo rediseñar el trabajo, cómo gobernar sistemas híbridos, cómo redefinir liderazgo y cómo construir una ventaja competitiva en este nuevo contexto. Si describes el trabajo con modelos del pasado, tus decisiones serán incorrectas. El liderazgo del futuro se diseña hoy. La IA no está fallando, está amplificando exactamente el sistema que hemos diseñado. Muchas empresas están diciendo lo mismo últimamente. La IA no está funcionando como esperábamos. Y casi siempre la conversación va directo a la herramienta, al modelo o al proveedor. Pero hay que decirlo con claridad. La IA no está fallando. Lo que está fallando es el sistema organizacional en el que la queremos poner a operar. La IA no transforma organizaciones por sí sola, solo amplifica lo que ya existe. Si el trabajo está mal diseñado, la IA lo acelera. Si las decisiones no tienen dueños claros, la IA genera más confusión. Si los incentivos premian volumen en lugar de calidad, la IA produce más volumen y menos criterio. El error original fue pensar la IA como una herramienta de eficiencia, cuando en realidad es un nuevo sistema operativo organizacional. Y todo sistema operativo necesita una arquitectura, roles claros, decisiones bien delimitadas, responsabilidad explícita y principios de diseño. Aquí es donde el rol de recursos humanos cambia por completo, porque este ya no es un problema técnico, es un problema de diseño humano. Si recursos humanos no asume el rol de arquitecto del sistema humano IA, la IA nunca va a entregar el valor que las organizaciones están esperando. Este es el punto de partida, no para hablar de tecnología, sino para rediseñar cómo trabajamos. Más IA no significa mejor organización, a veces significa desorden acelerado. Cuando muchas organizaciones empezaron a invertir en inteligencia artificial, lo hicieron con una expectativa muy concreta: ser más eficientes, hacer más en menos tiempo, reducir costos, aumentar productividad. Y aunque la IA puede ayudarnos en todo eso, ahí nace uno de los errores más grandes de esta transformación. Pensar la IA solo como eficiencia es reducir su impacto a una lógica demasiado corta, como muestran los estudios recientes de Deloitte y de McKinsey. Cuando la IA se introduce únicamente para acelerar procesos, lo que ocurre es que esos procesos, si estaban mal diseñados, simplemente se vuelven más rápidos, pero no mejores. La IA no solo ejecuta tareas, también reconfigura cómo se crea el valor. Cambia qué parte del trabajo requiere juicio humano, qué parte puede ser automatizada y cómo se toman las decisiones. Si el trabajo no se rediseña, la IA queda atrapada en tareas de bajo impacto,
Por eso muchas empresas reportan pilotos exitosos, pero que nunca escalan. No porque la tecnología falle, sino porque el diseño del trabajo nunca cambió. Y aquí es donde la gerencia tiene un rol clave, no para perseguir eficiencia, sino para rediseñar el trabajo pensando en valor, calidad y responsabilidad. En un entorno humano guía, la pregunta ya no es cómo hacemos lo mismo más rápido, sino qué trabajo debería de existir en un mundo con la IA. La IA no está fallando, está amplificando exactamente el sistema que diseñaste. Muchas organizaciones dicen que están adoptando inteligencia artificial, pero cuando miras de cerca, lo que realmente está pasando, lo que ves es personas usando herramientas nuevas dentro de sistemas viejos. Usar la inteligencia artificial no es lo mismo que vivir en un sistema humano IA. Cuando solo usamos la inteligencia artificial, la tratamos como un accesorio, algo que ayuda a hacer más rápido lo que ya hacíamos antes. Pero cuando vivimos en un sistema humano IA, el trabajo cambia de verdad. Cambian los roles porque ya no todo el valor está en ejecutar tareas. Cambian las decisiones porque algunas las puede sugerir una IA, pero otras siguen requiriendo el juicio humano. Y cambia la responsabilidad, porque alguien tiene que responder por los resultados, aunque haya habido tecnología de por medio. El problema es que muchas organizaciones nunca diseñaron este nuevo sistema. Simplemente añadieron la IA encima del anterior. Y cuando eso pasa, la IA no escala impacto, solo amplifica confusión. Aquí es donde el rol de recursos humanos se vuelve más crítico, el rol de la gerencia, porque este no es un problema técnico, es un problema de diseño organizacional. El verdadero salto no es usar la inteligencia artificial, es diseñar conscientemente el sistema humano IA en el que esa tecnología tenga sentido. Más IA no significa mejor organización, a veces significa desorden acelerado. Uno de los comentarios más frecuentes que se escucha hoy es este: tenemos más información que nunca, pero menos claridad para decidir. La inteligencia artificial ha multiplicado nuestra capacidad de producir ideas, documentos, análisis y escenarios, pero eso no significa que estemos decidiendo mejor. Aquí aparece lo que Pricewaterhouse y Harvard Business Review describen como la paradoja del output, cuando el sistema premia volumen por encima de la calidad. La IA acelera exactamente eso, más output, menos criterio. El problema no es la tecnología, es el diseño del sistema de decisiones. ¿Quién decide qué, con qué información y con qué responsabilidad? Si esas reglas no están claras, la IA no trae claridad, trae ruido. Aquí la gerencia tiene un rol clave: diseñar cómo se usan los outputs de la IA para mejorar decisiones reales, no para saturar a la organización. La pregunta no es cuánta IA usamos, sino si el sistema está diseñado para convertir información en mejores juicios. Si quieres liderar en la era humano IA, suscríbete. Aquí hablamos de liderazgo, liderazgo que diseña sistemas. Si la gerencia y recursos humanos no diseñan el sistema humano IA, alguien más lo va a hacer y no necesariamente viene. La inteligencia artificial está poniendo a la gerencia frente a un dilema que ya no se puede esquivar: ¿cómo proteger lo humano sin convertirse en un freno para el negocio? Muchos líderes sienten esta tensión todos los días. Si priorizan bienestar, cultura y desarrollo, se les acusa de ir lentos. Si empujan automatización y eficiencia, se les acusa de deshumanizar el trabajo. Los estudios de Deloitte y Pricewaterhouse son claros. Este dilema no se resuelve eligiendo un lado, se resuelve diseñando el sistema. El problema no es la inteligencia artificial,
es qué comportamientos incentiva, qué decisiones automatiza y cuáles preservan juicio humano. La gerencia no puede ser neutral porque la neutralidad deja que otros diseñen el sistema, muchas veces con criterios puramente financieros. El nuevo rol de la gerencia es asumir esa tensión y diseñar un sistema humano IA donde el rendimiento y la humanidad no compitan, sino que se refuercen. Si la gerencia y RH no diseñan el sistema humano IA, alguien más lo va a hacer y no necesariamente bien. Durante mucho tiempo la gerencia y RH hablaron principalmente de programas, políticas y procesos, pero la llegada de la inteligencia artificial vuelve a poner sobre la mesa un lenguaje más estructural, el de la arquitectura organizacional. McKinsey y Deloitte coinciden en algo. Las transformaciones con inteligencia artificial fallan cuando no se rediseñan roles, decisiones, incentivos y la gobernanza. La IA hace visibles las grietas del sistema porque obliga a decidir quién hace qué, quién decide y quién responde. La gerencia y RH necesitan recuperar ese lenguaje, porque sin arquitectura no hay sistema humano IA que funcione. El valor de RH ya no está en solo en acompañar personas, sino en diseñar cómo se organiza el trabajo, el poder, la responsabilidad en un entorno donde humanos y máquinas colaboramos. Si RH o la gerencia no diseñan el sistema humano IA, alguien más lo va a hacer y no necesariamente viene. Hay una frase que se repite en muchos comités de transformación. Vamos a acompañar el cambio. Y suena bien, pero con la IA ya no es suficiente porque la IA no solo cambia herramientas, cambia el trabajo, cambia los roles y cambia las decisiones. Si la gerencia se queda solo en acompañar, termina reaccionando a diseños hechos por otros, muchas veces por IT o por proveedores, y ahí se pierde la oportunidad grande. Mackenzie lo plantea con claridad. En un futuro de agentes, la gerencia y recursos humanos tienen la oportunidad única de dar forma a la transformación de la fuerza laboral. Eso no se logra con comunicación, se logra con diseño. Diseño de roles para equipos híbridos, humanos y agentes. Diseño de decisiones para que quede claro qué se delega, qué se recomienda y qué se decide. Diseño de incentivos para evitar que la organización premie cantidad y castigue criterio. Cuando digo que recursos humanos y la gerencia deben de empezar a diseñar, me refiero a esto, a tomar responsabilidad por la arquitectura del sistema humano IA. Porque si nadie lo diseña, la IA se vuelve un experimento permanente y el negocio se cansa. Si la gerencia y recursos humanos no diseñan el sistema humano IA, alguien más lo va a hacer y no necesariamente bien. Cuando digo la gerencia y recursos humanos como arquitectos del sistema humano IA, no estoy hablando de un concepto bonito, ¿eh? Estoy hablando de decisiones concretas que alguien tiene que tomar y que hoy muchas empresas están dejando al azar. Primera decisión, ¿cómo se divide el trabajo entre humanos, la IA y los equipos híbridos? No por puestos, sino por actividades, como sugiere Mackenzie. Segunda decisión, ¿cómo se toman las decisiones con la IA? ¿Quién puede delegar qué a un agente? ¿Quién valida y quién responde? Porque sin accountability no hay confianza. Tercera decisión, ¿qué capacidades humanas son necesarias para que la IA eleve el trabajo y no lo degrade? Aquí entra lo que Harvard Business llama metacognición, que es el hábito de cuestionar y refinar lo que la IA produce. Cuarta decisión, ¿qué gobernanza hace que el camino seguro sea el camino más fácil? Como lo insiste Price Waters cuando habla de confianza y de la IA, de una IA responsable. Si la gerencia y RH lideran estas cuatro capas, dejan de ser comprador de herramientas y se vuelve diseñador del sistema, donde humanos y la tecnología crean valor.
El mayor riesgo de la IA no es técnico, es organizacional y casi nunca aparece en el balance. Hay un costo que casi nadie calcula cuando hablamos de IA y es el costo de no diseñar el sistema humano IA. Cuando la gerencia o recursos humanos no toman ese rol, otros lo toman de forma parcial y el resultado es como un impuesto organizacional. Primero, pilotos que no escalan porque nadie rediseñó trabajo ni decisiones. Segundo, degradación de calidad por presión de usar la IA sin criterios, lo que Harvard Business llama work slop, que es el trabajo que parece pulido, pero desperdicia tiempo y erosiona la confianza. Tercero, confusión de responsabilidad cuando un output de la IA sale mal. Nadie sabe quién responde porque el sistema nunca lo definió. Cuarto, la fatiga y el cinismo. La gente siente que le piden usar herramientas poderosas dentro de procesos viejos y eso quema credibilidad. Este costo no aparece como gasto de software, aparece como pérdida de coordinación y confianza. Por eso para la gerencia y recursos humanos el argumento no es la IA es buena o mala. El argumento es si vamos a pagar el costo del desorden o si vamos a diseñar el sistema para capturar valor. La IA no está fallando, está amplificando exactamente el sistema que diseñaste. Cuando entran agentes de IA, el error más común es intentar encajarlos dentro de los mismos roles de siempre, como si fuera una persona más o una automatización más. Pero los agentes cambian la unidad de diseño. Ya no diseñamos por puesto, diseñamos por actividades y por resultados. McKinsey habla de pasar de planeación estática basada en roles a modelos dinámicos basados en actividades. ¿Qué tareas hace un humano? ¿Qué tareas hace un agente? ¿Y qué tareas se hacen en colaboración humano-agente? Deloitte también insiste en que el valor está en el teaming humano-máquina. Entonces, ¿qué hace la gerencia y RH aquí? Primero, mapear actividades críticas y no el organigrama. Segundo, definir criterios para asignar actividades a humanos, a agentes o híbridos, pensando en el riesgo y en el valor. Tercero, rediseñar el rol humano para que concentre juicio, relación, creatividad y responsabilidad, y no solo ejecución. Y cuarto, ajustar expectativas y evaluación, porque no puedes medir a alguien igual si parte de su trabajo lo hace un agente de IA. Esto es arquitectura organizacional aplicada. Cuando la IA se equivoca, la pregunta nunca es qué pasó, es quién responde. Si quieres saber si tu organización está lista para la IA, no preguntes por el modelo que usan, pregunta mejor esto. ¿Quién responde cuando la IA se equivoca? En muchas empresas esa respuesta es confusa y eso es un riesgo real. Esto es porque decisiones y responsabilidades no son lo mismo. Un agente puede proponer una acción, pero la organización necesita definir quién decide, quién valida y quién ejecuta. Y en qué casos la IA solo recomienda y en cuáles puede actuar. Price Waters insiste en que la confianza se diseña con salvaguardas visibles y Bersin recuerda que en decisiones complejas la intuición y el contexto humano siguen siendo centrales. Entonces, un marco simple para la gerencia y para recursos humanos es este. Nivel 1, la IA informa, humano decide. Nivel 2, la IA recomienda, el humano valida y decide. Nivel 3, la IA ejecuta dentro de límites, los humanos supervisan. Y el nivel 4, solo en tareas de bajo riesgo, la IA actúa con monitoreo y reversibilidad. Si esto no se define, la organización delega sin querer y luego nadie sabe quién es responsable. Si quieres liderar en la era humano-IA, suscríbete. Aquí hablamos de liderazgo, liderazgo que diseña sistemas. La IA será commodity, el diseño organizacional no.
Hablemos de atracción de talento, porque aquí también la IA cambia las reglas y no solo por productividad. Deloitte plantea que necesitamos una nueva propuesta de valor humana para la era de la IA. Y McKinsey añade que ya no basta contratar por experiencia en un rol fijo. Hay que priorizar metahabilidades como aprendizaje, adaptabilidad y capacidad de co-crear con la gente. Deloitte plantea que necesitamos una nueva propuesta de valor humana para la era de la IA. Y McKinsey añade que ya no basta contratar por experiencia en un rol fijo. Hay que priorizar meta habilidades como aprendizaje, adaptabilidad y capacidad de co-crear con agentes. Entonces, lo que cambia en la práctica es, primero es la narrativa. No es ven a usar la IA, es ven a crecer en un sistema donde la IA amplifica tu impacto. En segundo lugar, la propuesta de valor tiene que prometer claridad en algo que hoy da ansiedad. Responsabilidad y desarrollo no son solo herramientas. Tercer lugar, el proceso de selección debe evaluar criterio y capacidad de trabajar con la IA, no solo dominio técnico. Y en cuarto lugar, hay que ser honestos sobre cómo la IA cambia roles, porque el talento detecta propaganda muy rápido. Si recursos humanos quiere ser el arquitecto del sistema humano IA, también tiene que ser el arquitecto de la promesa, el de la promesa que se hace a las personas. El mayor riesgo de la IA no es técnico, es organizacional y casi nunca aparece en el balance. Uno de los mitos más repetidos en la adopción de la inteligencia artificial es este. Todos deberían de usarla y cuanto antes mejor. Pero la evidencia que muestran Pricewaterhouse y Harvard Business Review es clara. La IA no beneficia a todos por igual. En muchos casos amplifica las diferencias de contexto, de carga cognitiva y de capacidad de juicio. Hay trabajos donde la IA eleva el impacto y otros donde introduce riesgo, ruido o dependencia. Cuando la gerencia empuja adopción universal sin diseño, lo que hace es transferir complejidad al individuo y luego se sorprende cuando aparecen errores, frustración o rechazo. El rol de la gerencia no es democratizar la IA a ciegas, es diseñar dónde tiene sentido usarla, qué tipo de apoyo requiere cada rol y dónde el juicio humano debe seguir siendo central. Diseñar uso diferenciado no es elitismo, es responsabilidad organizacional. La IA será un commodity, el diseño organizacional no. Cuando observamos quién realmente obtiene valor de la IA, aparece un patrón claro. No es quien mejor domina la herramienta, sino quien mejor piensa sobre lo que la herramienta produce. Harvard Business Review y Josh Bersin coinciden en que la metacognición, que es la capacidad de reflexionar sobre el propio pensamiento, y el de la IA es crítica. Sin ella, la IA se vuelve o una muleta o una amenaza. La gerencia suele enfocarse en entrenar prompts o herramientas, pero eso es insuficiente. Desarrollar metacognición implica enseñar a cuestionar supuestos, detectar errores, evaluar calidad y decidir cuándo no usar la IA. Si RH no diseña este desarrollo, la organización queda atrapada entre dependencia ciega y rechazo defensivo. Y ninguno escala valor. El mayor riesgo de la IA no es técnico, es organizacional y casi nunca aparece en el balance. El work slump no aparece porque las personas sean perezosas, aparece porque el sistema las empuja ahí. Harvard Business Review muestra cómo mandatos vagos de uso de la IA combinados con una sobrecarga generan trabajos de baja calidad que parece pulido, pero que no sirve. Esto es el work slump. El problema no es la IA, es que nadie diseñó expectativas de calidad.
criterios de revisión, ni espacios para decir, no, esto no está bien. La gerencia y recursos humanos tienen un rol crucial aquí. Diseñar estándares de calidad explícitos, flujos de revisión humano IA y señales claras de que el juicio importa más que la velocidad. Sin ese diseño, la IA degrada la confianza y la colaboración, aunque prometa productividad. Más inteligencia artificial no significa mejor organización. A veces significa desorden acelerado. Muchas organizaciones usan la inteligencia artificial para acelerar flujos existentes, pero olvidan algo clave. La calidad no aparece sola. PricewaterhouseCoopers insiste en que la confianza se diseña y eso aplica también a los flujos de trabajo. Rediseñar flujos de trabajo humano IA implica decidir dónde la IA propone, dónde el humano revisa y dónde se itera antes de entregar valor. La gerencia y recursos humanos pueden liderar este diseño, incorporando pausas de juicio, criterios de calidad y roles claros de revisión. No se trata de ir más lento, se trata de evitar rehacer trabajo, de corregir errores y perder credibilidad. La velocidad sin diseño sale cara. El mayor riesgo de la IA no es técnico, es organizacional y casi nunca aparece en el balance. Cuando una organización introduce la inteligencia artificial pero mantiene los mismos incentivos, manda un mensaje contradictorio. Deloitte y McKinsey muestran que cuando se premia la velocidad, el volumen o el cumplimiento, la IA se usa para producir más, pero no siempre mejor. La gerencia y recursos humanos suelen subestimar este punto, pero los incentivos son arquitectura pura. Si quieres que la IA eleve calidad, criterio y aprendizaje, tienes que alinear evaluación y recompensas con esos comportamientos. Medir revisión, medir colaboración entre el humano y la IA, medir las decisiones bien fundamentadas y no solo los outputs. El mayor sabotaje al valor de la inteligencia artificial no es técnico, es un incentivo mal diseñado. Hasta ahora hemos hablado de procesos, roles y diseño organizacional, pero el impacto más profundo de la inteligencia artificial no es tecnológico, es humano, ya que cambia el significado del trabajo, cambia el valor de la experiencia, cambia cómo se ejerce el poder y la autoridad. Durante décadas el líder decidía, controlaba y validaba. Hoy el líder orquesta, diseña y da sentido. Esto genera tensión, resistencia y miedo, porque el cambio es de identidad. Ya no se trata de saber más, se trata de pensar mejor. Ya no se trata de controlar procesos, se trata de diseñar sistemas. Los líderes que entienden esto evolucionan, los que no pierden relevancia. El futuro del liderazgo es más consciente, más estratégico y más humano. La pregunta no es qué puede hacer la IA, la pregunta es quién decide ser tú como líder frente a ella. Si la gerencia no diseña el sistema humano IA, alguien más lo va a hacer y no necesariamente bien. Uno de los roles que más cambia con la inteligencia artificial es el del gerente. Harvard Business Review y Deloitte coinciden en que el manager deja de supervisar tareas para orquestar sistemas humanos y tecnológicos. Eso implica nuevas responsabilidades. Uno, decidir cuándo usar la IA y cuándo no. Dos, ayudar al equipo a evaluar outputs. Tres, a proteger calidad y sostener confianza. La gerencia y recursos humanos tienen que rediseñar el rol del gerente, su formación, su evaluación, porque el pedir resultados sin cambiar las expectativas genera frustración y un uso defensivo de la inteligencia artificial. Si el gerente no se convierte en un orquestador, el sistema humano IA no funciona. Cuando la inteligencia artificial se equivoca, la pregunta nunca es qué pasó, es quién responde.
En muchas organizaciones la palabra gobernanza genera rechazo, se asocia con control, con lentitud o burocracia. Pero cuando hablamos de sistemas humano-IA, la gobernanza no es opcional, es diseño. Pricewaterhouse insiste en que la confianza se construye haciendo visible el camino seguro. Deloitte agrega que la gobernanza efectiva no frena la innovación, la habilita. Para recursos humanos, gobernar no es aprobar todo, es definir reglas claras sobre datos, uso de la inteligencia artificial, límites en las decisiones y el manejo de los errores. Cuando estas reglas no existen, la gente improvisa o se paraliza. Cuando existen, la adopción fluye y la confianza aumenta. La pregunta no es si necesitamos gobernanza, sino si la vamos a diseñar bien o dejarla emerger mal. Si quieres liderar en la era humano IA, suscríbete. Aquí hablamos de liderazgo, liderazgo que diseña sistemas. Cuando la IA se equivoca, la pregunta nunca es ¿qué pasó? Es ¿quién responde? Uno de los grandes vacíos en la adopción de la IA es la medición. La gerencia suele recibir dashboards llenos de métricas de uso, pero casi ninguna responde a la pregunta importante, si el sistema funciona. McKinsey y Deloitte sugieren mirar otros indicadores, tales como la calidad de las decisiones, la reducción del retrabajo, confianza entre los equipos, claridad de responsabilidad y aprendizaje real. Con la inteligencia artificial, si solo medimos volumen, incentivamos el work slump. Si medimos impacto, diseñamos mejor el sistema. Recursos humanos tienen que liderar este cambio porque lo que se mide se gestiona y lo que no se mide se degrada. El mayor riesgo de la inteligencia artificial no es técnico, es organizacional y casi nunca aparece en el balance. Cuando la gerencia no diseña el sistema humano IA, los riesgos no desaparecen, se acumulan. PricewaterhouseCoopers advierte sobre los riesgos de confianza, sesgos y decisiones mal delegadas. Harvard Business Review muestra cómo la calidad y la cultura se degradan con el work slump. Estos riesgos no siempre aparecen como incidentes graves, aparecen como pérdida de credibilidad, errores pequeños, repetidos y desgaste. La gerencia y recursos humanos tienen la responsabilidad clave de identificar estos riesgos antes de que lleguen al comité de crisis. Diseñar arquitectura es prevención, no reacción. Cuando la IA se equivoca, la pregunta nunca es ¿qué pasó? Es quién responde. Cuando un comité directivo pregunta por la inteligencia artificial, suele preguntar qué tecnología usamos, cuánto invertimos o qué retorno esperamos. Pero eso es solo una parte. PricewaterhouseCoopers y McKinsey coinciden en que los mayores riesgos y oportunidades no están en el modelo, sino en cómo se integra en el sistema humano, en la toma de decisiones, en el manejo de incentivos, desarrollo de capacidades y la gobernanza. Un comité directivo que no pregunta por esto está mirando el tablero equivocado. El rol de recursos humanos aquí es crítico. Traducir el sistema humano IA en términos de riesgo, valor y sostenibilidad para que el comité directivo gobierne con criterio y no como moda. La IA será commodity, el diseño organizacional no. A medida que la IA se vuelve más accesible y estandarizada, la ventaja competitiva se desplaza. McKinsey y Deloitte lo sugieren claramente. No ganará quien tenga la mejor herramienta, sino quien haya diseñado mejor su sistema humano IA. Y eso incluye cómo se toman las decisiones, cómo se desarrolla el criterio, cómo se gestiona el error y cómo se construye confianza. Bersin nos recuerda que en decisiones complejas el juicio humano sigue siendo clave. El mensaje para el board es simple. La IA no es la estrategia, el sistema que la integra, sí. Y recursos humanos es uno de los pocos actores con visión transversal para diseñarlo. Hasta aquí hemos recorrido un camino claro.
La inteligencia artificial no es un proyecto tecnológico, es un rediseño del trabajo. Las organizaciones que prosperarán no serán las que adopten más tecnología, sino las que diseñen mejores sistemas humano-IA. Esto redefine el contrato de liderazgo. El líder del futuro diseña sistemas, desarrolla pensamiento crítico, construye confianza y crea condiciones para el aprendizaje continuo. Recursos humanos deja de acompañar procesos y pasa a diseñar arquitectura organizacional. La ventaja competitiva no será la tecnología, será el liderazgo. El futuro del trabajo será mejor diseñado, no más automatizado. La pregunta final es esta, y es simple. ¿Tu organización está reaccionando o está diseñando su futuro? Si quieres liderar en la era humano IA, suscríbete. Aquí hablamos de liderazgo, liderazgo que diseña sistemas.